Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos muy agradecidos al Señor por este nuevo día que Él nos ha permitido vivir. Y finalizando ya, ¿verdad? El día de hoy casi, pues, el podernos juntar y poder recibir la palabra, la enseñanza, para edificación de nuestras vidas espirituales y también la enseñanza para la edificación de nuestra casa y de nuestra familia. Tengamos unas palabras de oración y pidámosle al Señor que Él nos bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia, Señor, oh Dios, esté con todos y cada uno de nosotros a partir de este momento, especialmente para influencia, Señor, espiritual, para también, Señor, traer pensamientos santos y dirección necesaria, Señor, en la edificación de nuestra vida y también de nuestra familia. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, hasta donde llegue esta palabra, que ella no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablar de un tema que lo titulé así, preparando hijos para el éxito. Antes de continuar, ¿verdad? Necesito hacer una pequeña presentación. Bueno, no sé qué tan pequeña, pero explicar algunas cosas. La palabra éxito viene repetidamente en la Biblia y muchas personas pues quizás a veces tienen temor de hablar un poquito de este tema porque algunos que lo usan y lo presentan como si fuera un tema humanista, pero por ejemplo el apóstol Pablo habla acerca de ese mandamiento que es el primero con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra y te vaya bien. Eso es tener éxito. Por ejemplo, la palabra del Señor enseña acerca en el libro de Deuteronomio cómo es que deberíamos de tener en cuenta los mandamientos del Señor y de obedecerlo para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados. Eso es tener éxito. Y yo digo, ¿quién no quisiera tener éxito en todo lo que emprende, en todo lo que hace? ¿Quién no quisiera tener promesas de bendición? Donde el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, después que le dijo a sus discípulos que hicieran ciertas y determinadas cosas que tenían que hacer, que ya conocemos, no vamos a mencionarlas ahora, porque lo que estoy presentando es la idea de que el deseo de Dios es que nosotros tengamos éxito en todo lo que hacemos, y definitivamente pues también hay ciertas cosas que tenemos que hacer para tener éxito de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, y ya estoy entrando en el tema, me gustaría mencionar que quiero escoger un personaje de la Biblia. Este es José, el hijo de Jacob, hermano de 11 varones más. Y yo sé que a veces la convivencia con los hermanos
es un poco difícil. Y me llama poderosamente la atención que de todos los personajes de la Biblia, probablemente el que más figuras tiene con la persona de Cristo es José. De hecho, es impactante el parecido de la vida de José con las cosas que le aconteció a nuestro Señor Jesús, lo cual me deja un mensaje, ¿verdad? Podemos llegar a parecernos a Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Podemos ser hijos obedientes, podemos crecer, podemos llegar a la estatura del varón perfecto, podemos amar, podemos perdonar, podemos ser gente de bien en medio de esta sociedad, a pesar de tanta corrupción y a pesar de tanta maldad, porque la vida de José nos enseña cómo es que un hombre de fe le creyó a Dios, creyó a sus promesas, a las visiones y a las revelaciones que había recibido de parte de Dios. Entonces, esto me deja en la posición donde yo creo que todo padre debería de pedirle a Dios que sus hijos tengan experiencias con Dios. Desde bien temprano debería de haber padres que cuando claman y cuando gimen delante de la presencia de Dios tengan presente decirle a Dios que mi hijo tenga encuentros contigo. Sal, Señor, al encuentro de mi hijo, y bajo cualquier situación, circunstancia e incluso bajo cualquier edad, porque tenemos, por ejemplo, las revelaciones de Jesús a Samuel, tenemos las revelaciones del Señor Jesús a José, y digo revelaciones porque Dios no se manifestaba, estoy hablando de Dios el Padre, sino que lo que encontramos en la Biblia son teofanías. Bueno, déjame rectificar, Dios sí se manifestaba, solo que de forma visible lo hacía, y como lo ha hecho siempre a través de su Hijo Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto, con teofanías del ángel de Jehová. Entonces, yo quiero dejar en su corazón cómo esta pregunta, cómo sería o cuál sería el resultado de una vida vivida en la presencia de Dios. O sea, ¿qué trae como resultado vivir en la presencia de Dios? Consciente del llamado de Dios, consciente del propósito de Dios, el que Dios tiene de forma particular para cada uno de nosotros. Y entonces yo pienso que cuando uno tiene conciencia de esto, ¿verdad? Y aprende a vivir una vida en la presencia de Dios, sabiendo lo que Dios tiene deparado y apartado para todos y cada uno de nosotros, lo primero que se produce es carácter, un carácter que tiene que ver con esas cosas que se manifiestan en nosotros y que pueden desagradar a Dios, pero que pueden llevar a agradar a Dios y mucho, y eso despertar el deseo en Dios de bendecirnos aún más. Así que basado en el trato de Dios con José, basado en la fe de José, la palabra a mí me enseña que José construyó. Esto es, usted lo puede ver a partir del capítulo 37 del libro de Génesis. Construyó su vida y también fue una vida de carácter, lo cual se puede definir de esta manera. Se puede definir como lo que somos cuando nadie nos está mirando. Lo que llegamos a ser y lo que somos cuando nadie nos está mirando. Pero que sabemos que Dios sí nos está mirando porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él observa muchas veces como oyente silencioso nuestras conversaciones, y más allá de nuestras conversaciones, Él
el foro interno, nuestros pensamientos. ¿Quién los escudriña? Dios. Así que la vida de José fue una vida, quizás una buena parte de la vida de José fue una vida en solitario. Y ahorita voy a explicar algunas cosas de esta. Pero Dios en su misericordia, hermano, trató con este joven desde temprano. Una de las cosas que a mí me ministra especialmente es el amor que tenía este padre con este hijo. Era un amor extraordinario, y al mismo tiempo me ministra el hecho de que José en las escrituras se describe por el carácter, por las cosas que hizo, se describe su historia como la historia de un buen hijo, de un hijo que no solo era un buen hijo, sino que fue un buen hermano. Y no solo que fue un buen hermano, sino que fue un hombre visionario, que de alguna manera Dios usó también para bendecir a otros que no eran parte de su familia ni de su pueblo. Entonces, lo que yo veo a la luz de la palabra de Dios, hermano, es que José vivió su vida cerca de la presencia de Dios, pendiente de la presencia de Dios. Él sabía que Dios siempre, hermano, le estaba mirando. Incluso me llama la atención que mucho antes que Salomón dijera esa frase famosa que aparece en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. O sea que consecuentemente José le creyó a Dios y llegó a hacer lo que Dios quería que él fuese, sin que nadie ni nada estorbase esto. Entonces nosotros conocemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Inclusive sabemos que Dios tiene un propósito y un almacén de bendiciones para nuestros hijos. Pero nuestros hijos no valoran la bendición de Dios muchas veces, e inclusive de alguna manera incluso hasta ignoran la existencia de Dios, porque piensan que es una imaginación traída por los padres, enseñada por los padres, hasta que Dios se vuelva real para ellos. Entonces ellos definitivamente sabrán cómo conducirse en la presencia de Dios. Y esperemos que sea desde bien temprano. Así que la vida de José se fue de un extremo al otro, de manera que José, a José no le importaba si le iba bien o le iba mal. Él fue de un extremo al otro, y los que conocemos la historia de José son varios capítulos, hermanos. O sea, a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis se está escribiendo acerca de José, y se está hablando acerca de José y de las cosas que acontecieron a José. Así que nosotros podemos ver que a él no le importó si le iba bien o mal. La Biblia ni siquiera registra momentos de depresión en la vida de José, palabras de maldición, palabras de juicio, de condenación. Sencillamente lo que yo observo en la vida de José es el hecho de que él sabía de que Dios tenía un propósito para su vida. Él entendía que él tenía un destino de parte de Dios, y que él no, de parte de él no iba a malograr lo que Dios quería hacer con él y a través de él. Y lo otro que voy a decirle, hermano, es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios te da una promesa a ti o se la da a uno de tus hijos, tú puedes estar seguro que Dios las va a cumplir. Las circunstancias en las que él vivió, ¿verdad?
cambiaban, cada cierto tiempo cambiaba y pareciera ser, hermano, que era para ir de mal en peor, y usted sabe por qué estoy diciendo esto, pero la Biblia no menciona que su carácter cambió. La palabra de Dios no hace mención de que sus pensamientos cambiaron, todo lo contrario. Uno se da cuenta cómo es que el carácter de José fue revelando nuevos matices, y creo que una de las cosas que yo puedo entender y ver fue cómo José fue madurando, no con la edad, porque si uno madura con la edad le va bien. José fue madurando con pruebas, con luchas, con batallas, con tentaciones. Fue madurando a través de la traición de sus hermanos. Fue madurando, hermano. Pero su carácter nunca cambió. Así que él nunca puso en duda su fe en Dios. De hecho, su fe es lo que le dio forma a su carácter, y finalmente su carácter terminó manifestando cualidades que había en él. Entonces, perdone si me extendí un poquito en la presentación, pero de esto quiero hablar unos minutos. Entonces, yo quisiera que usted viera nuestro primer versículo, bendito el nombre del Señor. Déjeme ver si esto me cambia, porque ahora no quiero. Ok, listo. Génesis 37:2. Déjeme mencionar algunas cosas de este versículo. Primero quiero que usted, es interesante, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y entonces dice rápidamente: José, cuando tenía 17 años, ya era pastor. Y le llamo la atención de esto. Cuando tenía 17 años ya era pastor. Entonces, bueno, yo no estoy haciendo alusión a ministerio primario, pero como esto es figura, ¿verdad? Y son figuras y sombras para nosotros. Una de las cosas que yo quiero que usted observe es que Abraham era pastor de ovejas, y no solo pastor de ovejas, sino que llegó a ser pastor de pastores. Si usted mal no lo recuerda, en la historia bíblica dice que los pastores de Lot tuvieron enojos y problemas con los pastores de Abraham. Y ahí fue donde Abraham le dijo a Lot que él escogiera en qué dirección iba a ir. Estoy haciendo mención a esto, ¿verdad? Porque Abraham era pastor y José fue pastor. Estoy solo contando la genealogía. Isaac era pastor. E incluso llama la atención de que a su regreso a un espacio de tierra que perteneció a su padre, donde habían pozos que aquellos habían cegado y habían cerrado, si recuerdan la historia, Isaac comenzó por abrir uno, y cuando ya lo tenía terminado y estaba dando agua, se lo quitaron. Y abrió otro y se lo quitaron. Y cuando ya abrió el tercero, los impíos aquellos parece que sintieron tanta pena y vergüenza de sus acciones que se lo dejaron. Pero todavía después Isaac fue y sus criados y abrieron un cuarto pozo. Hago mención a esto, hermano, por las características, ¿verdad?, de lo que es un pastor y lo que hace un pastor y cómo trabaja un pastor. Ese fue Isaac. Jacob, todos conocemos que fue pastor, e incluso trabajó 20 años, hermano,
le trabajó de pastor 20 años a Labán, su suegro. Y Dios lo bendijo de una manera extraordinaria y le regaló, así como dijo él: salí de mi casa y de mi tierra con las manos vacías y ahora regreso con mis manos llenas. Y todos conocemos el tamaño del campamento de Jacob. Entonces, de Jacob nació su hijo José. Y solo quiero hacer énfasis en la importancia de entender cómo es que Dios puede, a través de tu vida, pues romper maldiciones generacionales. O sea, es posible que de los que me están escuchando, muchos de nosotros no tuvieran la oportunidad de haber tenido un padre que sirviera a Dios, pero definitivamente los que me están escuchando sirven a Dios, aman a Dios y el Señor se les reveló. Entonces, en nosotros Dios cortó esa maldición. Dios cortó en nosotros la maldición del pecado. Y lo que me interesa decir, hermano, es esto: todo padre debería de ser pastor de su casa, pastor de su familia. Todo padre debería de proveer y procurar la provisión necesaria, tanto en el campo espiritual como en el campo moral. Todo padre debería de proveer palabra de Dios para sus hijos. Todo padre debería de proveer estabilidad emocional a sus hijos, de manera que sus hijos puedan crecer bendecidos y prosperados bajo principios bíblicos y también bajo el testimonio de lo que es una vida de servicio a Dios. Entonces aquí tenemos una historia impresionante, porque si usted me permite todavía recordar, estoy haciendo saltos de historia pensando en que usted conoce la Biblia. Sería bueno que recordáramos que cuando definitivamente José está en Egipto y viene su familia y el total de los que entraron a Egipto de la casa de Jacob eran 70, dice la palabra del Señor. Encontramos, hermano, que a ellos le dieron una ciudad aparte, porque dice la Biblia que los egipcios aborrecían el oficio del pastorado. Entonces me llama poderosamente la atención cómo estos hombres vivieron allí y cómo crecieron rodeados de gente que los aborrecía. En lo más profundo de su corazón los aborrecía. Pero en el caso de José, que es el que me interesa presentar, hermano, no hubo cambio, no hubo variación, no hubo adaptación a la sociedad, no hubo adaptación posible a costumbres profanas y pecaminosas. Sencillamente la historia demuestra que este hombre caminó todo el tiempo creyéndole a Dios y confiando a Dios. Pero si usted se da cuenta, con una edad de las más difíciles, con 17 años, dice la Biblia, en el capítulo 37, versículo 2, que está puesto delante de usted, dice la Biblia que con esa edad él apacentaba el rebaño juntamente con sus hermanos. Ahora, hay algo más que quiero que usted vea ahí en esos versículos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José, dice la Biblia, le trajo a su padre malos informes acerca de ellos. Entonces, quiero hacer de notar dos cosas dentro del carácter que desarrolla cualidades. Primero quiero hacer notar que los que se comportaban mal y los que se comportaban impíamente eran los hijos de las esclavas. O sea, los hijos de las siervas esclavas eran hermanos de José. Me llama poderosamente la atención que
la terminología medios hermanos, porque no somos hijos del mismo padre, no es usada aquí en la Biblia. O sea, no existen medios hermanos, existen hermanos. Y yo quiero dejar plantado esto por unos minutos, ¿verdad? Porque qué problemas vivimos en una sociedad donde a veces en una familia están los hijos de él, los hijos de ella y los hijos de ambos. Y entonces existen desprecios en medio de la familia, heredados o enseñados. Porque esta mujer se le ocurre decir, no, pero estos no son tus hermanos, porque estos son los hijos de otra mujer que no soy yo, tú eres el verdadero. O suponga usted que haya un padre que diga, no, pero estos no son tus hermanos, porque estos tienen otro padre y tu padre único soy yo. Entonces, me llama la atención que la Biblia dice que él apacentaba rebaño con sus hermanos. Y me llama la atención de que José no estaba con los hijos de la libre. O sea, no estaban con los hijos de Lea y no estaba con los hijos de Raquelita, sino que estaba con los hijos de Silpa y con los hijos de Bilha. Y la Biblia dice que eran sus hermanos. Denotemos esto, por favor. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de nosotros hayan hermanos molestos? Cuando digo así, no estoy hablando a nivel congregacional, sino que estoy hablando a nivel familiar. O sea, si la Biblia presenta el hecho de que Jacob tuvo 4 mujeres, pero no había distinción. Bueno, sí había distinción. Estaban los hijos de la libre y estaban los hijos de las esclavas o de las siervas. Pero para los hijos no habían distinción, eran hijos. Y José se preocupó por hacer provisión para los hijos de esas 4 mujeres. ¿Por qué? Porque aunque él tuvo 4 mujeres, para él esos eran sus hijos. Y yo creo que quede para usted bien claro el punto que estoy compartiendo. Entonces, generacionalmente han pasado unos cuantos miles de años y nosotros hemos visto cómo la sociedad se ha ido transformando. Sin embargo, veamos a estos hijos que crecieron luego en la Biblia y aparecen en la Biblia como los patriarcas de Israel y son los cabezas de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando hablamos de Israel, tengamos presente que no deberíamos ni siquiera de pensar que estoy hablando de una nación primero, estoy hablando de Jacob, porque a Jacob le cambiaron su nombre y dejaron de llamarlo el usurpador para llamarlo el que se sienta al lado de Dios para gobernar como gobierna Dios. O sea, a la par con Dios por causa de los encuentros y de los tratos de Dios con él. Y entonces aquí hay una generación ahora de 12 hijos. Y así comienza, esta es la historia de las generaciones de José. Ahora, me llama poderosamente la atención que José no venía con chismes. José venía, es más, me llama la atención que desde temprano José no se hizo partícipe guardando silencio y escondiendo los pecados de sus hermanos. Sencillamente la palabra del Señor dice, esto es lo que dice la palabra de Dios, que José vino y le trajo malos informes de ellos a su papá. Ahora, sobresaltar, versículo 3, amaba Israel a José
más que a todos sus hijos. Y aquí es donde empieza a desatarse el conflicto y el problema. Un hijo predilecto, ¿verdad? Pero un hijo que se sabe es amado por su padre más que al resto de los hijos, y esto es lo que genera y provoca odio en medio de la familia. Estoy hablándole a familia. Entonces dice las escrituras que José, no, hermano, no, o sea, aunque a todos los bendijo, a todos, bueno, a excepción de Rubén, porque se subió en su cama, ¿verdad? Pero sabemos que después vino Moisés y le quitó la maldición a Rubén. O sea, tenemos incluso, hermano, tenemos en la Biblia, que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude a leerla para luego entenderla, que un padre no quiso bendecir a Rubén por causa de que se había subido al estrado de su cama acostándose con una de sus mujeres, y Jacob no lo bendijo, no bendijo a Rubén. Sin embargo, después el apóstol Moisés, el apóstol del Antiguo Testamento, viene, por eso de ahí, ¿por qué es tan importante también entender, hermano, la paternidad apostólica? Discúlpeme, esto no lo diseñé yo. Ni siquiera yo me escogí a mí mismo, sino que Dios quiso en su misericordia que yo fuera uno de sus apóstoles, pero a mí me cubre mi padre ministerial, el apóstol Sergio. O sea, lo que estoy queriendo decir, y estoy hablando, queriendo decir y diciéndolo bien claro, que aun cuando un padre maldijo a un hijo por la atrocidad que hizo Rubén, después Dios en su misericordia levantó un apóstol para que viniera y rompiera con aquello. Un hombre con autoridad apostólica. Moisés es el apóstol del Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 3, puesto sobre el tabernáculo. Y hermano, es impresionante cómo es que Dios trabaja con la vida de nuestros hijos. Y perdone porque dije que iba a hablar de José, pero estoy hablando de toda la familia, empezando porque la Biblia dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Entonces, pero José en este caso tuvo un pequeño problema, y fue manifestar su amor, su mucho amor sobre José. Pero quiero que entienda también que fue el primer hijo de la mujer que él siempre amó, de la Raquelita, porque dice la Biblia que a Lea la aborrecía y tampoco era justo. Esta familia se reprodujo y creció viendo estas cosas. Entonces, que Dios nos ayude, porque lo próximo que quiero decir es que en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio ni la poligamia. Y he aquí uno de los peligros precisamente de estos desastres matrimoniales. Por eso el matrimonio de uno tiene que cuidarlo, hermano, y tratar de entender que el diseño de Dios es hasta que la muerte nos separe. De manera que si no es así, entonces van a surgir conflictos con los que vamos a tener que batallar por generaciones. Porque, por ejemplo, Jacob tuvo que batallar con sus emociones, tanto que cuando tuvo que dividir el campamento, o cuando venía Saúl a su encuentro, dice la Biblia que dividió el campamento. No tenía que haberlo dividido, pero lo dividió y puso delante a Lea y a las dos criadas con sus hijos. Y digo, si Saúl viene y mata y destroza el primer campamento, pues en el segundo, donde están mis hijitos, los hijitos de la mujer que más he amado en toda mi vida, esos se van a salvar. Pero hermano, eso es impresionante, porque hijo es hijo. Entonces, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Entonces déjeme decirle, hermano, que sus hijos se dan cuenta también.
Y nosotros deberíamos de tener cuidado de no abrir brechas, porque si abrimos brechas por generaciones, nuestros hijos van a estar peleando entre ellos. Van a estar incómodos entre ellos, y yo le ruego hoy a Dios que el Señor me ayude para que si yo abrí algún tipo de brecha, el Señor me dé la gracia de cerrarla. Yo quiero vivir la palabra de Dios y quiero ver que estos ejemplos quizás de forma negativa fueron elementos de enemistad entre los hermanos, y no debería de haber esta clase de enemistad. Luego sucede, hermano, que producto de eso, la iglesia compuesta de familia, cuando llegan nuestros hermanos a la iglesia, vienen entristecidos y vienen amargados por una historia como esta. Y entonces ellos no pueden reconciliar con los hermanos de la iglesia y considerar que estos son hermanos también. Y entonces se comportan como se comportan con sus hermanos naturales. Qué tremendo, hermano. Y entonces viene Pablo y da un consejo apostólico: que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Y entonces yo digo, para yo poder orar por otra persona, yo necesito estar pensando en esa persona, tenerla presente, amar a esa persona. Entonces, oren los unos por los otros. Imagínese usted esta tercera expresión: perdonaos los unos a los otros. Imagínese usted esta cuarta expresión bíblica: sujetaos los unos a los otros en el temor de Jehová. Entonces es imposible, hermano, cuando generaciones como esta a nivel familiar fueron fundadas sobre estas clases de divisiones, 4 mujeres, manifestaciones donde un padre ama más a uno y los otros 10, Benjamín pues era el bebito de la casa, el pequeñito, como el que pareciera que no contara, pero finalmente le llamó la atención, donde dice que lo amaba tanto porque era el hijo de su vejez. Fue el niño más chiquito de la casa, pero también el de la mujer que más amaba. Y entonces dice que le hizo una túnica de muchos colores. Algunos teólogos dicen que para la fecha ya él conocía de la traición de su hijo, y que pasarle un manto de este tipo era como públicamente declarar que este era el que él había escogido como primogénito. Imagínese usted cómo se pondría toda la familia. Pero son suposiciones, no lo estoy afirmando, solo estoy abriendo una ventana de información que pudiera ser una posibilidad. Entonces, finalmente, versículo 4 dice la Biblia: vieron sus hermanos que su padre lo amaba más, lo vieron. Solo estoy leyendo el versículo para reafirmar todo lo que he dicho. Vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos. Y entonces dice la Biblia, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces quiero poner aquí algunas alarmas, ¿verdad? Quiero poner algunas alarmas. Y cuando digo algunas alarmas espirituales. Porque si usted tiene un hijo nada más, acuérdese que hoy en día es los hijos de él, los hijos de ella y los hijos de nosotros. Quiero poner una alarma. Y la alarma que quiero poner, la quiero poner leyendo de atrás hacia adelante. Así que, y si usted ve en su pantalla, la Biblia dice, de atrás hacia adelante, no podían hablarle amistosamente. Entonces, quiero que observe que además de ser hermanos, ellos pueden ser amigos. Estoy hablando de los hermanos. Además de ser
además de ser hermanos, ellos pueden ser amigos. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, ¿cómo es que aparecen los primeros roces? ¿Y cómo es que aparecen los primeros conflictos? A través de la palabra. Dice la Biblia que no podían hablarle amistosamente. Entendamos esto. Entonces, cuando yo miro esto con detalle, pues déjeme decirle, por ejemplo, que existe algo que se llama el abuso verbal, que tiene relación con la frasecita muy conocida que se llama bullying, a través de abusos verbales. Entonces, ¿cómo es posible que un hijo de tu casa abusa verbalmente de su hermano? Y aquí lo que dice la Biblia es que todos los hermanos, todos, a excepción de uno, 10 hermanos de la casa, no podían hablarle amistosamente a José. Entonces, hey, una lámpara encendida en su mente y en su corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que un hijo tuyo, o 2 hijos tuyos, o 3 hijos tuyos, o 4, o 10, no puedan hablarle amistosamente a un hermano? Entonces, pero hermano, me parece que, por favor, si tienes un hijo, tienes hijos de 8, 9 y 10 años, y ya están viviendo contigo 10 años, tú no oyes las conversaciones de tus hijos, tú no oyes cómo tus hijos le contestan a otra persona, tú no oyes cómo tus hijos usan la palabra para agredir. Entonces, le llamo la atención. Porque lo que parece gracioso con 3 o 4 años, después no lo es. O sea, porque se incrementa el verbo y se incrementa la agresión a través de la palabra. Entonces, no podían hablarle amistosamente. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Se lo quiero volver a presentar. No podían hablarle amistosamente porque lo odiaban. O sea, ok, ¿qué hay detrás de palabras no amistosas? Odio. ¿Qué hay a través de palabras de agresión? Odios. Y entonces, detrás de esas palabras no amistosas, hay odio. Y entonces hay odio porque hay un padre que está amando a uno y tiene preferencias con uno y hace que ese uno sobresalga y lo levanta y lo apoya. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Somos hijos? ¿No somos hijos? ¿Formamos parte de esta casa? ¿Formamos parte de esta familia? ¿Sí o no? Entonces, desde aquí, ¿verdad? Desde este lugar, pues yo recomiendo a los padres que comiencen a pensar cómo es que sus hijos se hablan entre ellos. Y yo como padre tengo que pensar cómo mis hijas se hablan entre ellas. Tengo que pensar cómo mis hijos espirituales se hablan entre ellos. Y algunos no hablan no porque son callados, sino porque no quieren manifestar lo que está en su corazón. Pero que Dios tenga misericordia, porque qué familia, hermanos, se sostiene en pie, hermanos entre ellos odiándose. Parece que se nos olvidaron los principios bíblicos donde primero 2 no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Pero también se nos olvidó un principio bíblico que el Señor Jesucristo usó cuando lo acusaban de que echaba fuera demonios por el nombre de Belzebú, y él dijo, un reino jamás y nunca permanece si está dividido. Entonces yo quiero decirle desde aquí que en el nombre del Señor Jesús tenemos que aprender a ponernos el termómetro a través de la palabra, porque si aún
existe un matrimonio que se habla de una forma no amigable y constantemente uno al otro se está atacando, no importa que duerman en la misma cama, no importa que vivan en la misma casa, no importa que se sienten a comer juntos cada vez que ellos hablan. Si cada vez que ellos hablan no se hablan de una forma amigable, la razón es que se odian. Y por supuesto, la razón del odio viene porque alguien está poniendo su amor sobre una cosa o sobre otra persona y no está amando como debería de amar a todos dentro de la casa. Sencillo, ¿verdad? Pero complejo al mismo tiempo. Entonces, solo le pido por favor que mediten en esto que estoy poniendo. Déjenme hablar unos minutos del carácter de José. Después voy a hablar de cualidades, pero solo quiero hablar del carácter de José. Me está quedando aproximadamente unos 12 minutos y necesito avanzar. Tres cosas son fundamentales en el carácter de José. Fue un hombre de convicciones. O sea, cuando digo así, fue un hombre de convicciones, tenía visiones, tenía sueños, tenía profecía, sueños proféticos, bendito el nombre del Señor, y él se mantuvo sobre esa palabra. Fue un hombre de santidad. Eso es manifestaciones del carácter. Fue un hombre de santidad, un hombre santo, un hombre que cuidó su mente, un hombre que cuidó su boca, un hombre que cuidó su vida sexual, hasta donde conocemos su primera relación sexual fue con la mujer con la que se casó. Cosa que hoy en día no se ve. Hoy en día los cristianoides tienen vida pasada y me encanta, hermano, cada vez que yo oigo a alguien hablar de la misericordia de Dios y siempre hablando de la misericordia de Dios, pero nunca hablando de cómo guardarse en integridad para Dios, de cómo vivir en integridad para Dios. Me encanta ver incluso hasta los escritos en Facebook de gente, hermano, que se permiten el lujo de ofender a otros desde su Facebook y precisamente lo que demuestran es que no pueden hablar amigablemente, sino que odian, y como odian, atacan con su lengua y con su boca, tratando de justificar lo injustificable, porque la Biblia dice que cuando una persona, hermano, es tentada, no puede ni siquiera decir que es tentado de parte de Dios, porque los tentados son tentados de su propia concupiscencia. Es verdad, 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará Jehová. Es verdad, año de la recuperación. Es verdad, año de la restauración. Es verdad, este año de la reivindicación. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar pecando? Y no es que la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos, hermano, pensar que mi casa, yo y mi casa nos vamos a ir sin antes decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Eso es imposible. Charadas y cuento, eso es tratar de calmarle la conciencia a todos. Entonces, yo veo que aquí hay un hombre de convicciones. Aquí hay un hombre de firme convicción y aquí hay un hombre de santidad. Santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y eso me incluye a mí. Permítame tomar agua. Y lo próximo que yo veo es que es un hombre que aprendió a perdonar. Y este es clave dentro del carácter.
Porque déjeme decirle que una de las cosas que nosotros necesitamos es tener un carácter perdonador, porque vamos a estar siendo ofendidos. Pedro le preguntó al Señor Jesús, Señor, hasta 7 veces perdonaré, y viene Dios y le dice, no, son 70 veces 7 al día. Hermano, hay que tener un aguante tremendo para que alguien lo ofenda a uno 490 veces en el día. Y ese que me ofendió 490 veces al día, tiene que haber tenido una oportunidad de hacerlo en 24 horas, hermano, ofender 490 veces. Qué tremendo. Entonces, solo le dejo saber lo que yo veo dentro del carácter: convicción, santidad y un espíritu perdonador. Y cuando digo un espíritu perdonador, no es algo que viene de afuera, sino que estoy hablando del espíritu de ese hombre. Y el espíritu tiene manifestaciones. Y entonces tenemos que entender que dentro del carácter estuvo eso, el manifestar perdón para sus hermanos. Rapidito, quiero hablarle un momentito de las cualidades que yo veo en este hombre. Compromiso. Desde el principio José entendió la importancia de tener responsabilidades con las tareas designadas por su padre. Así que su padre con 17 años lo mandó a pastorear, pero no solo a pastorear. Él tenía un compromiso con su padre. Cuando regresó le dijo, mira, mis hermanos son unos perversos. Hacen unas cochinadas y conversan unas suciedades que son increíbles. Nunca las había visto yo dentro del campamento de esta casa, pero cuando están lejos de ti, hacen estas cosas. Así que él trabajaba. Lo próximo que yo veo es que él trabajaba con alegría y se esforzaba para que todo saliese de la mejor forma posible. Y usted tiene ejemplos en la Biblia como David, que hacía lo mismo. Su padre lo mandó a cuidar ovejas y no eran sus ovejas, pero como eran las ovejas de su padre, cuando vino la osa y cuando vino el león, estuvo dispuesto a batallar con ellos. Entonces, así son los hombres que Dios quiere levantar en el siglo XXI, año 2022. Hombres que están comprometidos. ¿Comprometidos? ¿Con quién? Con su padre. Con su padre. Primero con su padre natural, luego con el Padre ministerial, luego con nuestro Padre celestial. Y lo pongo en este orden, no porque nosotros los humanos estemos primero que Dios, sino que lo pongo en este orden porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Estoy usando el principio bíblico, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y al que ve no lo puedes amar? Entonces es importante que los hijos, y creo que a todos los que les estoy hablando, incluyéndome a mí mismo, todos tenemos padre. Entonces, comprometidos, y déjeme decirle que una de las cosas que más daño le hace al éxito y al hombre de Dios y no de Dios es no estar comprometido. Compromiso. Entonces, esto tiene que ver con, es una mezcla, todo esto se une, porque tenemos un compromiso delante de Dios. Y tenemos un compromiso con el pacto. Tenemos un compromiso con las cosas que Dios en su misericordia nos ha dado. Y tenemos el compromiso y la responsabilidad de cuidarlo. Rapidito quiero hablar de la lealtad. ¿Qué cosa es lealtad? Después de haber sido comprado por Potifar, José decidió serle leal a su señor. O sea que no solo estaba comprometido con cuidar las ovejas de su padre. Por eso yo digo que estas 5 palabras se unen y se entremezclan, y las separé, pero las separé para explicarla de acuerdo al evento, al hecho con el que José está ligado. Cuidó las ovejas del padre y ahora está
ahora está en casa de Potifar, el egipcio, pero decidió serle leal a su señor. Y esa actitud garantizó el acercamiento entre ellos y el desarrollo de José, el crecimiento de José. ¿Qué crecimiento? El moral. Pero no solo el moral, sino que allí tuvo que haber aprendido de las escrituras egipcias y tuvo que trabajar y logró, hermano, logró llegar a un punto donde tuvo un trabajo noble en la casa de Potifar. Que luego vino la mujer de Potifar a querer destruir la vida, pero hasta el último momento este hombre fue leal y no le falló. Es más, aquí entre nos, ¿sabes qué? Aunque José se fue a la cárcel, no lo mandó la mujer de Potifar y no lo mandó Potifar, lo envió Dios. Esto es lo que yo quiero que usted vea, porque al final de su historia, él le dice a sus hermanos, ustedes hicieron mal, pero no fueron ustedes. La razón por la cual yo estoy aquí, es porque Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida. Qué impresionante, hermano, qué corazón, qué visión, qué revelación de Dios. Estar pasando por tantas cosas feas y decir, sé que Dios está trabajando en medio de esto para mi bendición, y no solo para mi bendición, sino para la prosperidad de otros. Créame que no son mucha gente los que soportan esto. Créamelo. No, probablemente alguno de nosotros no aguantaríamos ni la 10ª parte. Yo le pido a Dios que yo pueda vivir esto, si es que Dios permite que pase por cosas como esta, pero le hablo, la lealtad es necesaria. Y una de las manifestaciones del espíritu del anticristo en medio del pueblo de Dios es precisamente eso. Y en medio de la familia, los hijos desleales, hijos rebeldes y contumaces, dice la Biblia y dice el apóstol Pablo. Entonces, quiero que usted vea la tercera cualidad, es fidelidad. José se mantuvo fiel a Dios aún cuando fue cuestionado y desafiado un sinnúmero de veces. Y en la cárcel, hermano, nunca abandonó sus creencias y tampoco en ningún momento, ni siquiera a cambio de su libertad. Sencillamente allí se detuvo a esperar en el favor y en la misericordia de Dios. Fidelidad. Generalmente existe en los animales una característica le llaman una cualidad, porque es de autodefensa y de autoprotección, que se llama mimetismo. Entonces los lagartos agarran el color de acuerdo al palo al que se arriman. Y así hay hijos nuestros que tienen una cualidad, pero que es negativa, ¿verdad? Cambian de color de acuerdo al lugar donde están. Y qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Porque José es la descripción viva de un hombre que supo guardarse. Voy a terminar. Integridad es la forma en que José actúa, una forma justa, respetando códigos de ética y también respetando a otros y hermano, nunca necesitó pasar por encima de otro, pisotear a otro para ver cómo escalaba y llegaba a un puesto de autoridad. Siempre estuvo esperando en la promesa, en la palabra y en la visión que Dios le dio. Eso se llama integridad, para no pisotear a nadie y buscar puesto, lugar, posición, comodidad. No sintió nunca la necesidad de hacer semejante cosa. Así que tenía ética y guardaba un código de pureza y de limpieza que tenía que ver con su mente, con su corazón y con su espíritu. La determinación. José usó la razón y la fe para reunir fuerzas necesarias para
para superar todo tipo de dificultades y que tuvo que enfrentar desde que fue vendido como esclavo. Quiero que me oiga, 17 años tenía cuando lo vendieron. Con coraje y con perseverancia, logró demostrar no solo su carácter a los madianitas, a los que fue vendido, luego a los egipcios, a los que fue vendido, luego a la cárcel a la que fue vendida, sino que fue conquistando en un espíritu correcto las cosas que Dios le había prometido que iba a hacer. Justo la hora, permítame presentarle esta última diapositiva. Para los que quieran tomar nota, solo presentarla, pero esto fue lo que hizo Dios con José. José administró la casa de su padre. ¿En qué sentido? Llegó hasta donde estaba su padre y le dijo a su padre: mis hermanos son unos impíos. Eso es administración de justicia. Nunca usó el engaño ni la mentira. Le dijo a su padre la verdad. Administró la casa de Potifar con mucha fidelidad. Y cuando aquella mujer mala, prostituta, quiso convivir con él dejó claro: a mí me pusieron a administrar la casa, no me dieron derecho sobre tu cuerpo y no voy a hacer tal cosa. O sea que en medio de su integridad no solo se guardó para Dios, sino que se guardó de pecados de inmoralidad sexual y se guardó para el hombre que le había dado una responsabilidad. Eso se llama fidelidad, y por eso administró la casa de Potifar. Administró la cárcel lleno de injustos y allá adentro no se volvió un delincuente. En las cárceles generalmente el más delincuente, el más asesino es el jefe de todo. No, allí el jefe de todos en la cárcel era el hombre de Dios, el que tenía espíritu de sabiduría y de discernimiento y de entendimiento para explicar sueños de Dios. Fue administrador en la casa de Faraón y llegó a ser como el padre de Faraón. Y luego leemos que llegó a ser administrador en la casa llamada Pueblos y Naciones, porque vino un hambre terrible sobre la faz de la tierra y él se ocupó de alimentarlos a todos. Que Dios te bendiga. Espero con la ayuda del Señor que a nosotros nos dé deseo, hermano, de levantarnos nosotros y levantar a nuestras generaciones con estas características. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy suplicando, vengan expresiones y funciones a nuestra vida, Señor, que manifiesten el carácter que describe tu palabra, Señor. Tenía José, Señor, un hombre de convicciones, un hombre de santidad y un hombre, Señor, que pudo extender el perdón, Señor, a todo aquel que lo necesitó. Te estoy suplicando en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a levantar hijos, pero primero, por favor, levántanos a nosotros con estas 5 cualidades poderosísimas: compromiso, lealtad, Señor, fidelidad, integridad, Dios mío, y determinación. Te ruego, Señor, oh Dios, que tu bendición repose sobre cada una, Señor, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, oh Dios, y que hoy en un punto de nuestra vida seamos capaces, Señor, de reflexionar, de pensar, Señor, oh Dios, si acaso no es que muchas de las cosas que estamos viendo hoy dentro de nuestra familia es resultado, Señor, oh Dios, de un trabajo incorrecto o de una administración incorrecta o de la falta, Señor, oh Dios, de cualidades
con las que pudimos haber bendecido a nuestros hijos y no lo hicimos. Te pido por favor que esta iglesia entienda que tú también cuentas nuestra historia. Está registrada, Señor, en tu libro. Y dice tu palabra que un día delante de tu presencia tendremos que darle cuenta a Dios, Señor, por todas nuestras obras, hechos y también palabras. Te pido, Señor Jesucristo, que tú nos perdones, perdones nuestros pecados. Señor, oh Dios, y nos dé la oportunidad, si podemos, de corregir lo mal hecho. Pero te pido también una intervención divina para que nuestros hijos reciban revelación de ti, así como José, para honra, Señor, y gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Envío mis palabras de saludo y de bendición a las iglesias que cubro en Italia, Canadá, Estados Unidos y Cuba. Y le pido al Señor, hermano, que también hasta ustedes llegue la paz y la prosperidad del Señor Jesús. Estoy anunciando nuestro servicio de escatología el viernes y luego el domingo también nuestro culto de alabanza y de adoración. Que el Señor le bendiga, tenga una feliz noche. Le habla su pastor Raúl Martínez.